Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias jugosas, de esas que nos hacen suspirar y, por qué no decirlo, también un poquito de drama. El título ya nos da una pista clara de lo que vamos a desgranar en este vídeo, la impactante revelación de Kerem Bürsin sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Sí, amigos, esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla y fuera de ella, y cuyas idas y venidas siempre generan un revuelo mediático impresionante. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en lo que se ha dicho, en lo que se intuye y en las posibles repercusiones de estas declaraciones. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente con sus estrellas favoritas, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, ha sido el protagonista de unas declaraciones que han puesto el foco, una vez más, en la vida personal de Hande Erçel. Si bien sabemos que la relación entre ellos fue muy seguida y admirada por muchos, esta vez las palabras de Kerem parecen apuntar a una situación más compleja, a un panorama amoroso para Hande que él mismo describe de una manera que podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, como un desastre. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Está hablando de relaciones pasadas, presentes, o quizás de una tendencia general en su vida sentimental? Esa es la gran incógnita que intentaremos desentrañar hoy. Durante mucho tiempo Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, y su química en la serie Senkalkam trascendió la pantalla para convertirse en una relación real que mantuvo a los fans expectantes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y su historia de amor tuvo su propio arco dramático. Tras su separación, la vida sentimental de ambos ha sido objeto de constante escrutinio y especulación. Y es en este contexto donde las recientes palabras de Kerem cobran especial relevancia. Las declaraciones de Kerem, según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios, sugieren que él tiene una perspectiva particular sobre la vida amorosa de Hande. Algunos informes sugieren que Kerem, al ser consultado sobre la situación sentimental de Hande, habría sido bastante directo, aunque sin entrar en detalles explícitos que pudieran herir sensibilidades. Se habla de que él utiliza términos como caos o desastre para describir la forma en que ella parece navegar por sus relaciones. Esto, por supuesto, ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones. Podríamos pensar que Kerem, desde su posición de expareja y colega, tiene una visión privilegiada de las dinámicas que Hande ha experimentado. Quizás se refiere a patrones repetitivos, a elecciones que, desde su punto de vista, no han sido las más convenientes para la felicidad de Hande. Es importante recordar que, si bien ellos compartieron un romance, también fueron compañeros de trabajo y vivieron momentos de mucha presión mediática juntos. Esta experiencia compartida podría haberle dado a Kerem una visión interna que él ahora, de alguna manera, comparte públicamente. Es fundamental abordar este tema con cuidado, distinguiendo entre la opinión personal de Kerem, que puede estar basada en su experiencia directa o en su percepción, y la realidad objetiva de la vida amorosa de Hande. Las relaciones son complejas y lo que para una persona puede parecer un desastre, para otra puede ser simplemente parte del aprendizaje y del camino hacia encontrar la felicidad. Además, la vida amorosa de una persona es algo muy íntimo y personal, y por mucho que sean figuras públicas, merecen respeto y privacidad en sus asuntos sentimentales. ¿Podría ser que Kerem esté intentando proteger a Hande de alguna manera, advirtiendo indirectamente sobre ciertas situaciones o personas? O quizás, si esto es pura especulación, esté desahogándose o compartiendo una observación honesta sobre las dificultades que él percibe que ella ha enfrentado. La frase desastre amoroso es fuerte y llama la atención precisamente por eso. Evoca imágenes de relaciones fallidas, de decepciones, de momentos difíciles que uno prefiere olvidar. Si Hande ha pasado por varias de estas experiencias, y Kerem es testigo de ello, su comentario podría interpretarse como una expresión de preocupación o simplemente como una observación. Otro aspecto a considerar es el momento en que se hacen estas declaraciones. ¿Han surgido en un contexto particular? ¿Responder a preguntas directas de la prensa, o fue una confesión espontánea? La forma en que se obtiene una declaración puede alterar significativamente su interpretación.
Si fue una respuesta a una pregunta sobre su propia vida y él desvió la conversación hacia Ande, podría tener una connotación diferente a si fue una reflexión genuina y desinteresada. Analicemos también la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama. Las parejas de celebridades a menudo enfrentan una presión externa inmensa. Los paparazzi, los rumores constantes, las expectativas de los fans, todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Si Ande ha estado en relaciones que han sido particularmente escrutadas o que han terminado de forma pública y dolorosa, es comprensible que alguien que la conoce bien, como Kerem, pueda tener esa percepción. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿qué significa exactamente un desastre amoroso en este contexto? Se refiere a la cantidad de relaciones fallidas, a la intensidad de las rupturas, a la dificultad de encontrar una pareja estable, o quizás a la influencia que estas relaciones han tenido en su vida profesional o personal. Sin más contexto de las palabras exactas de Kerem, es difícil ser definitivos. Sin embargo, la mera mención de esta frase por parte de Kerem Bürsin ya es suficiente para generar debate y curiosidad. Hay quienes interpretan estas palabras como una muestra de que Kerem, a pesar de la separación, todavía se preocupa por Ande y está pendiente de su bienestar. Otros, quizás más escépticos, podrían verlo como un intento de desviar la atención de su propia vida o de generar controversia. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, cada palabra de una figura pública puede ser amplificada y analizada hasta el infinito. Es importante recordar que la vida amorosa de Ande Erçel ha sido objeto de muchos titulares, desde su relación con Kerem Bürsin hasta sus posteriores romances y los rumores que han rodeado su vida privada. Cada una de estas etapas, vistas desde fuera, puede parecer un capítulo de una historia compleja. Y si Kerem, en su momento, vivió de cerca alguna de estas situaciones, su perspectiva podría estar teñida por esa experiencia. Además, las palabras de Kerem podrían ser una forma de hablar de un sentimiento generalizado que él percibe. Tal vez no se refiera a un evento específico, sino a una serie de experiencias amorosas que en conjunto conforman un patrón que él considera complicado o desafortunado. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades, a pesar de la aparente perfección que a veces proyectan, está llena de altibajos, al igual que la de cualquier persona. Segundo, que las relaciones son un terreno delicado y complejo, y encontrar el amor verdadero no siempre es un camino de rosas. Tercero, que las opiniones de personas cercanas, incluso cuando son exparejas, pueden ofrecer perspectivas interesantes, aunque siempre debemos tomarlas con la debida cautela y sin olvidar que son solo eso, opiniones. En conclusión, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre la vida amorosa de Ande Erçel han generado sin duda un gran revuelo. La etiqueta de desastre amoroso es potente y sugiere una situación complicada, llena de altibajos. Si bien no tenemos los detalles exactos de lo que Kerem quiso decir, la simple mención de estas palabras por parte de una figura tan relevante en la vida de Ande nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, especialmente en el ojo público. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y los flashes, las estrellas son personas con sus propias luchas y sus propios caminos en la búsqueda del amor y la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Antes de despedirnos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Kerem Bürsin con esas palabras? ¿Les parece justa la descripción de desastre amoroso para la vida sentimental de Ande Erçel? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.